Bueno, hace un instante aquí en este programa de Armando Diálogos, Armando Ochoa tuvo a bien presentar o pedirle la presentación a Carlos Garza. Y ya tenemos más o menos un panorama de su trayectoria, de su personalidad y todas estas vertientes entre cultura, la comunicación, todo esto que habla ya de ti. Porque es cierto, las personas no solamente somos una consigna, somos una historia. Entonces, Carlos, pues ya se dijo también que bienvenido, solamente que estoy tomando la estafeta y ahora tomando la estafeta, decirte que podemos entrar, digamos, de lleno y directamente a las partes que nos corresponden, digamos. Que en este caso sería, deja decirlo lo que yo sé y si no me desmientes. Es probable que tú seas el vocero del movimiento de regeneración nacional de Morena y en la campaña de Claudia Sheinbaum aquí en Durango. ¿Es así? ¿Podemos pensar en eso? ¿O es demasiado directo como estoy entrando? No, es normal, sí, yo no lo había dicho ni lo había querido decir, porque se me hace intrascendente, le soy muy sincero. Ah, sí, qué bueno, qué interesante. A ver, dime por qué. Se me hace intrascendente porque creo que los que me conocen saben que llevo esta vocería por amor propio en la Cuarta Transformación desde hace ya más de 5 o 6 años, inclusive podría decir ayudando al movimiento desde estos espacios que se me han dado. Entonces, efectivamente se me invitó a ser el vocero junto con otra persona, una dama aquí en Durango, se nos invitó. Obviamente, pues para mí es un honor ser el vocero estatal de Claudia Sheinbaum en el estado. Pero creo que lo importante, y de veras lo creo de convicción, que en estos, lo real, lo bonito de participar en todo esto es el encargo. El encargo. No el cargo. Puede ser un eslogan propagandístico, porque lo dice mucho el presidente, pero como eso es lo que siento que tenemos finalmente que hacer. Lo importante es lo que vamos a transmitir, no es quién soy, no es de dónde venga o quién soy, porque al final de cuentas, independientemente de lo que pase en mi posición y con mis aspiraciones, es el proyecto de nación. No somos nosotros o no somos los individuos. Habrá quien sí traiga un proyecto personal más allá, habrá quien entienda, quien agarre la onda, por así decirlo. No, pero está bien. Quien agarre la onda, pero yo así lo tomo, y en ese sentido se me han dado muchas oportunidades, les soy muy sincero. La vida me ha abierto muchos caminos en estos últimos 2-3 años, y entre esos está esa fue la última gran oportunidad y responsabilidad que se me dio. Estoy muy contento, pero sí, aquí le digo sí, porque soy muy chorrero, claro, y me aviento, me acabo el tiempo. Pero está bien, nuestro público quizás te conozca, ¿no? Nosotros tenemos un público muy interesante, ¿sabes? Personas que trabajan en mercados, amas de casa, no está de más todo lo que se está diciendo. Claro. Así que vale la pena. Y vale la pena tu aclaración, porque más allá de que yo haya sido impreciso en mi pregunta o cualquier cosa de ese estilo, tú estás poniendo las cartas sobre la mesa. Más que mi persona, en tal caso, es lo que voy a hacer. Y es el proyecto de nación. Hablemos entonces sobre esa dirección, si tienes a bien. Quiero pensar que yo estoy ahorita en mi sillón viendo la televisión y no aquí entrevistándote, pensando en nuestro público, y hay una persona que dice, hablan de un proyecto de nación. ¿De qué proyecto de nación? ¿Cómo lo podríamos describir, ese proyecto de nación? ¿Cómo lo podríamos imaginar para el México que percibimos? Aquí tenemos un México y un proyecto da la sensación de que hay algo por alcanzar, que hay algo por cual
esforzarse, trabajar en colectivo y en lo personal. Entonces, ¿cómo dibujar nuestro escenario actual y ese proyecto que se puede presentar? Imagina que yo estoy escuchándote tranquilamente en una silla, en un asiento, tomándome un café, como lo estoy haciendo. ¿Qué me podrías decir? Híjole, pues es que hay 1000 Méxicos, ¿no? Ok, empecemos Ahora por sí, eso, por su diversidad. En cada Qué persona que nos ve aquí Ujú. amablemente, que logramos llegar hasta ellos, Ujú. pues a lo mejor son diferentes las condiciones que están alrededor de esa taza de café. Habrá gente que la está sufriendo, habrá gente que no la sufre, habrá gente que... Pero bueno, finalmente, ¿qué es para mí? Se concluye o se reduce más bien a la frase por el bien de todos, primero los pobres. ¿Y por qué lo digo así? Porque finalmente creo que sí México es un país de grandes desigualdades. Lo podemos ver saliendo a la calle, ya ves contrastes muy fuertes entre gente que, no digo que lo tenga todo, pero tiene todas las comodidades, y gente que batalla para lo más esencial. Entonces finalmente yo es por el proyecto, dentro de lo que se puede entender, por el que yo me siento hoy atraído. El cambiar las condiciones, dar la mano al que menos tiene para acercarlo a condiciones de vida, tampoco de riqueza. O sea, no somos una economía, a pesar de que estos últimos años hemos logrado consolidar un proyecto económico, porque el proyecto de nación también incluye el proyecto económico, y creo que en este sentido le hemos logrado robar o ganar la narrativa a las minorías hoy representadas por la oposición, que fueron en su momento los partidos hegemónicos. Ahora ya no pueden decir, no, es que va a llegar los de izquierda o Andrés Manuel y el dólar se va a ir a tanto, es que va a pasar esto, es que se va la clásica, el anuncio de la barda derrumbándose. Hoy la verdad es que esa narrativa se la ha ganado el presidente de la República a este bloque opositor. Entonces, pero finalmente no somos una economía boyante, no somos una economía todavía de primer mundo. Somos la primera economía dentro de las economías emergentes, por así decirlo. Pero en primer mundo, pues todavía nos falta mucho. ¿Debido a qué? Pues a no haber aprovechado nuestras ventajas, tanto geopolíticas como de recursos naturales, por décadas y décadas y décadas. Apenas se empieza a llegar a eso, se empieza a buscar eso. Entonces, obviamente en 6 años, pues mucha gente dirá, oye, no, pues yo soy pobre, a mí me cuesta más esto, a mí lo que hoy se dice mucho, ¿no? La canasta básica es más cara. Sí, pero el 99% de lo que compramos, lo compramos en dólares y lo compramos a Estados Unidos. Entonces tenemos la ventaja de que el dólar esté bajo, porque si estuviera como se pronosticaba, a 30 o como era la tendencia con los gobiernos del PRIAN, pues ahorita estaríamos a 28 o 30 pesos el dólar. Entonces todo lo que consumiríamos sería mucho más caro. ¿A qué voy? ¿Cuál es la cuarta transformación? Pues la consolidación de estas políticas que buscan distribuir los recursos públicos de una manera diferente a lo que se hacía en un gobierno neoliberal, ¿no? Porque así hay que decirlo, fue un gobierno totalmente neoliberal, que no era el único en el mundo. Esta fue una forma en México fue una forma de gobernar globalmente, y que tuvo su punto donde la gente veía muchos recursos, pero finalmente llegó a su decadencia. Claro. Te voy a detener en algunas cosas. Has mencionado un sinfín de elementos que me parecen interesantísimos. Y auditorio, quizás regresemos, pero para avanzar, como se dice, sí. Con esa extraña paradoja. Por ejemplo, cuando uno estudia la historia mínima de México, del Colegio de México, dice, desde la colonia hasta el día de hoy, en el último estudio de Luis Aboites, que ahí aparece, dice, el gran problema de México siempre ha sido la injusticia social, la desigualdad. Estamos hablando de alrededor de... desde la colonia, por decirlo así. Sí, es que desde la llegada de los españoles... Desde la colonia hasta
Todavía hasta hoy, y eso que se está hoy como erosionando, digamos, esa perspectiva. Es decir, se está menguando, para usar la palabra quizás más apropiada. Dice, el gran problema de México ha sido la injusticia. Sí. Y cuando hablamos, y también lo quiero decir con esto, quizás yo tengo un afán muy didáctico, quiero que sepas lo que quiero, un poco mi intención. Por ejemplo, yo oigo la 4T, pero supone que hubo y que significa la cuarta transformación. Hay una primera transformación, nuestro público no sé si está enterado cuál sería, se ha dicho muchas veces en el radio, pero se supone que hay una primera transformación, una segunda, una tercera, esa sería la cuarta transformación. La independencia. ¿De qué estamos hablando? Por decirlo así en síntesis. Tú cuando hablamos de eso, estamos hablando de las 4 transformaciones. ¿Cuáles fueron las 3 previas? Bueno, fue la independencia. Esa es una. Las reformas. Sí. ¿Y Cárdenas? ¿Mande? ¿Y Cárdenas? ¿La cuarta? ¿La tercera? ¿La No, revolución? No, la revolución. Y sin duda esta cuarta, ahorita que menciona a Cárdenas, me imagino que a Cárdenas hijo, allí yo creo que empieza, bueno, es que la Revolución Mexicana todavía significa parte del cardenismo. Sí, no, tienes razón, y finalmente, bueno, es que todas esas cambios que usted dice, se fueron dando, la gente a veces los ubicamos, dices, pues la independencia se dio en un acto, y la verdad es que no, las reformas tampoco, o sea, fueron décadas en lo que se concluyera de un principio a un final, a veces esos cambios, y a veces también esos cambios no fueron lo que se esperaban, por eso se continúan cambio tras cambio, más la inercia del mundo que se vive en un... O avanzaba y retrocedía porque también las fuerzas de oposición. Y este cuarto, estamos en eso, estamos girando un poquito la rueda, engranando las cosas y buscando que no se pueda echar para atrás, que también hay que consolidarla. O sea, se vio en la historia que eso pudo haber pasado, en otras épocas la retrocedieron. Se retrocede o no se avanza lo esperado, que también es el gran problema que se ve, porque ha pasado en Brasil, claro. Cuando parecía que todo, de repente se vota por todo lo contrario. En Estados Unidos, después de tener un presidente de color, luego votan por el más racista. O sea, las contradicciones o las formas de ver el mundo, cada periodo, pues van cambiando de una forma muy drástica, Carlos, vamos a... eso para mí es muy interesante porque es historia, pero al mismo tiempo contemporaneidad y al mismo tiempo futuro. Todo está aquí en juego. Pero vamos a hacer una pausa. Así muy rápidamente se nos está escapando el tiempo y vamos a continuar con todo esto, ¿te parece? Claro que sí.